amigos y hermanos en la fe, les saluda acá su amigo en Cristo, Amós Hidalgo, y para los que no son creyentes, su amigo Amós Hidalgo Acosta. Y en esta hora vamos a hablar un poquito acerca de las historias sagradas, a la ley. ¿Cómo es que se termina la Torá? ¿Cómo se llega a ella? Obviamente no cae del cielo, sino que hay detrás una historia, ¿sí? Entonces, a manera de poder entender esto y trayendo una vez más como una lectura recomendada, vamos a analizar unas páginas del libro para leer el Antiguo Testamento de Charpentier, de la editorial Verbo Divino, de la página 26 a la página 28. Interesante. Así que vamos para allá, vamos a sumergirnos en la historia. Hablemos del reino unificado, David y Salomón. Hacia el año 1000, David toma Jerusalén y la convierte en capital de un reino que agrupa a las tribus del sur y las del norte. Salomón, hijo de David, se encarga de organizar el reino. El reino está unificado, hay una tierra, hay un rey, hay un templo, tienen identidad, están consolidados, están unidos. Cuando muere Salomón en el año 933, el reino se divide en dos. En el sur, Judá con la capital Jerusalén, y en el norte, Israel con la capital en Samaria. Ahora ya está dividido el reino del norte y el reino del sur. ¿Qué pasa en el reino del sur? El reino de Judá permanece fiel a la dinastía de David. El rey da unicidad a la nación y la representa ante Dios, aquel Dios que habita en medio de su pueblo en el templo. Esto es interesante. Las tradiciones que empezaron bajo el reinado de David y Salomón, ¿cuáles tradiciones? Recordemos que la Torá o la ley recoge tradiciones que primeramente vienen de la tradición oral y que después terminarán puestas por escrito. Tradiciones que traen la historia de los patriarcas, la historia del Éxodo, dirigidos por Moisés, todo eso se empieza poco a poco a poner por escrito. Estas tradiciones ya puestas por escrito en el reino del sur se les llamará historia sagrada judea o Jota, o también tradición yavista. Allí predican los profetas Isaías y Miqueas. La tradición yavista, atribuido a uno o varios autores favorables a la monarquía y vinculado a la época del reino unificado de Israel y Judá en el siglo X antes de Cristo o antes de nuestra era. Estamos hablando que por lo tanto la primera tradición puesta por escrito es la historia sagrada judea o tradición yavista en el reino del sur en el siglo X. Ahora vamos al reino del norte. El reino del norte, Israel, con la capital en Samaria, rompe con la dinastía de David. Ahora, aquí en el reino del norte, el reino tiene ya la misma importancia, por lo menos religiosamente. Es más bien el profeta quien une al pueblo y mantiene su fe, amenazada por el contacto con la religión cananea que honra a los Baales. Las tradiciones que empezaron bajo el tiempo del reinado o de la monarquía David-Salomón desembocan acá en el reino del norte en una tradición puesta por escrito que será conocida como la historia sagrada del norte o bien como la tradición elogista. Allí predican los profetas Elías, Amós y Oseas. La tradición elogista, compuesto en el siglo IX, es decir, que aproximadamente 100 años o un siglo después de la tradición yavista del reino del sur. La tradición elogista, compuesta en el siglo IX, estos documentos se fusionan en el siglo VIII, un siglo después, para formar un conjunto jehovista. Es decir, que hay como una combinación. Interesante. Ahora hablemos de la tradición deuteronomista y seguimos en el reino del norte. En el norte se forman algunas colecciones de leyes, interesante, recogidas luego en Judá, y estas se convierten en el Deuteronomio. La tradición deuteronomista está ligado a la perspectiva judaíta de centralización del culto en Jerusalén en el siglo VII. Entonces ya tenemos la tradición de Judea,
la tradición elohista del norte, la tradición de Judea o yavista del sur, después la tradición elohista del norte, y aquí en el reino del norte, la tradición deuteronomista. Ahora vamos a un poquito en la historia en el tiempo del exilio en Babilonia. En el 721, Israel es destruido por los asirios. Estamos hablando del reino del norte. En el 587, Judá es deportado a Babilonia. ¿Sí? Estamos hablando ahora del reino del sur. Durante medio siglo, el pueblo vive en el destierro. Lo ha perdido todo, su tierra, su rey, su templo. Y aquí Charpentier hace una pregunta. ¿Perderá también su fe en Dios? Algunos profetas como Ezequiel y un discípulo de Isaías reaniman su esperanza. Los sacerdotes le hacen releer una vez más sus tradiciones, las tradiciones que ya hemos venido contando, ¿verdad? Para encontrar en ellas un sentido a sus sufrimientos. Esto desemboca en la historia sagrada sacerdotal. Es decir, que después del exilio aparece la tradición sacerdotal a manera de como fruto de una relectura de las tradiciones sagradas pasadas. Es decir, la yavista, la elohista y la deuteronomista. La tradición sacerdotal data del exilio o del final del exilio. Insiste en la santidad a Yahvé y pone de relieve la necesaria mediación de los ambientes sacerdotales en la alianza que une a Yahvé con Israel. Entonces ya llegamos a la tradición sacerdotal. Después entramos históricamente al dominio de los persas. En el año 538, Ciro, rey de los persas, libera a los judíos y estos vuelven a Palestina. El pueblo repasa varias veces su historia para encontrar allí una esperanza y un sentido a su vida. Interesante, y ojo con esto, las tres historias sagradas, es decir, la yavista, la elohista, la sacerdotal y la deuteronomista, son recogidas por el sacerdote escriba Esdras para formar un solo libro, la Torá, la ley. ¡Wow! Estos documentos finalmente se fusionaron recibiendo el conjunto así constituido, algunas adiciones redaccionales antes de ser clausurado para formar canónicamente la Torá. Estamos hablando de la Torá. Bueno, la bibliografía utilicé aquí como primera fuente para leer el Antiguo Testamento de Etienne Charpentier del editorial Verbo Divino, pero también me apoyé en el cuadernillo 131 Arqueología, Biblia, Historia de editorial Verbo Divino.